Me fui de viaje de negocios, y mi madre y mi cuñada aprovecharon para encerrar a mi esposa bajo llave durante 3 días. Solo así aprenderá la nuera, dijeron. Compré un billete de avión de inmediato, volé esa misma noche, e hice algo que las dejó a ambas petrificadas. Me llamo Diego, tengo 36 años y soy gerente técnico en una empresa privada de electrodomésticos en Madrid. Mi trabajo no es muy glamuroso, pero requiere viajar constantemente a otras provincias para inspeccionar maquinaria, revisar líneas de producción y solucionar errores técnicos que los operarios no pueden resolver por sí mismos. Mi esposa se llama Teresa, tiene 31 años y trabaja como contable de almacén en una pequeña ferretería. Teresa no es el tipo de mujer de lengua afilada, y mucho menos alguien a quien le guste competir o discutir. Es tan dócil y paciente, tan considerada con los demás, que a menudo tenía que recordarle que está bien ser amable, pero que no permitiera que la gente pensara que era fácil de pisotear. En aquel entonces, todavía vivíamos con mi madre, doña Carmen, y la familia de mi hermano mayor. Mi madre enviudó hace mucho tiempo. Tiene un carácter duro, y en su cabeza siempre ha mantenido la antigua mentalidad de que cuando una nuera entra a la familia del marido, debe saber aguantar, agachar la cabeza y poner a la familia política por encima de todo. En cuanto a mi cuñada, llamada Elena, la esposa de mi hermano Carlos, por fuera siempre era más dulce que la miel. Cuando me veía, me decía que quería a Teresa como a una hermana menor, pero en cuanto yo me ausentaba, buscaba cualquier excusa para compararse, provocar y poner a Teresa en situaciones incómodas innumerables veces. Aquel viaje de negocios mío duraba 5 días y me llevaba a Bilbao. Antes de irme, Teresa se levantó temprano para prepararme la ropa, mi protector de estómago, y guardó cuidadosamente cada carpeta de documentos en mi maletín. Se quedó en la puerta para despedirme y sonrió levemente. Ve tranquilo a trabajar. En casa están tu madre, tu hermano y tu cuñada. En ese momento yo también lo creía. Lo creía porque, aunque hubiera roces en casa, seguían siendo mi familia. Nunca imaginé que mi propio exceso de confianza haría que Teresa sufriera 3 días de terror. La tercera noche de mi viaje, justo después de terminar una reunión con el equipo técnico, mi teléfono vibró de repente. En la pantalla apareció el nombre de Teresa, pero no era una llamada, sino un mensaje de voz muy corto. Le di a reproducir y por el altavoz sonó una respiración agitada mezclada con sollozos ahogados, como si alguien le estuviera tapando la boca. Luego, la voz de Teresa se escuchó entrecortada. Diego, ayúdame, estoy encerrada. Solo eso. El mensaje se detuvo. Llamé de inmediato, pero la operadora indicó que el teléfono estaba fuera de cobertura. Llamé una segunda y una tercera vez, sin éxito. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé a mi madre. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que ella contestara. Su voz sonaba extrañamente tranquila. ¿A qué viene llamar tan tarde? ¿No vas a dejar que tu madre duerma? Pregunté de inmediato. ¿Dónde está Teresa? ¿Por qué dice que está encerrada? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, y luego mi madre dejó escapar un suspiro, con voz helada. Tu mujer es muy insolente. Tu madre y Helena solo le están enseñando un poco de modales. Me quedé petrificado. Le pregunté palabra por palabra, con un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir con enseñarle, mamá? Ella respondió secamente. Encerrada en el trastero unos días para que aprenda a tener miedo. Si a una nuera no se la corrige desde el principio, luego se sube a la cabeza de toda la familia. Me levanté de un salto de la silla. Todo mi cuerpo ardía, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Hablé en voz alta. Ábrele la puerta a Teresa ahora mismo. Doña Carmen replicó de inmediato. Tú ocúpate de tu trabajo. A las mujeres de la casa las educo yo. Por defenderla tanto es que se ha vuelto tan malcriada. Dicho esto, colgó el teléfono. Llamé enseguida a mi cuñada Helena. Contestó muy rápido, y su voz incluso sonaba como si estuviera sonriendo. Ay, Diego. Tú céntrate en tu viaje. Teresa es muy terca. Solo así aprenderá la nuera. Si las mujeres no respetan a la familia del marido, luego todo es un caos. Apreté los dientes y pregunté. Dime claramente dónde está Teresa. Helena hizo una pausa, y luego respondió con frialdad. En casa. ¿Dónde si no? No exageres. En cuanto una mujer llora un poco, te pones histérico. No dije nada más. Abrí de inmediato la aplicación de las cámaras de seguridad de la casa. La cámara del salón seguía encendida, pero no se veía a nadie. La cámara del patio trasero estaba a oscuras. Mirando con atención, me di cuenta de que el objetivo estaba cubierto con un trapo de limpieza. La cámara del pasillo indicaba que había perdido la conexión desde la tarde. Un sentimiento aterrador me golpeó la mente. Esto no era un ataque de ira momentáneo.
Habían tapado las cámaras, cortado el internet y quitado el teléfono a Teresa. Todo estaba premeditado. Esa misma noche, abandoné todo mi trabajo. Llamé a mis socios para informarles de una emergencia familiar y reservé el primer vuelo de regreso a Madrid. Antes de salir hacia el aeropuerto, llamé a Enrique, un viejo amigo que trabajaba como abogado. Fui muy breve. Enrique, es posible que mi familia tenga encerrada a mi mujer. Necesito que me prepares ayuda legal. Si esto es grave, no lo voy a solucionar con unas disculpas. Sentado en el taxi hacia el aeropuerto, volví a escuchar el mensaje de voz de Teresa. Su voz temblorosa resonó en la noche. Diego, ayúdame. Mi mano apretó el teléfono hasta que me dolió. Miré por la ventanilla. La ciudad desconocida se quedaba atrás. Y en mi cabeza solo había un pensamiento. Si a Teresa le pasaba algo, aunque la culpable fuera mi madre o mi cuñada, las haría pagar por ello. En el vuelo de regreso, entre el zumbido de los motores y la fría luz blanca de la cabina, mi mente no encontraba la paz. Me preguntaba sin cesar, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Fue a raíz de la última discusión? ¿O venía de mucho antes? Desde el día en que Teresa cruzó la puerta para ser la nuera en la casa de mi madre, la gente suele ver la tragedia solo cuando explota ante sus ojos, pero en realidad, antes de cada tormenta hay señales latentes, solo que uno es descuidado o elige ignorarlas deliberadamente. Justo después de casarnos, hablé con Teresa sobre irnos a vivir solos. No quería que tuviera que convivir con mi familia, especialmente porque mi madre siempre fue una persona difícil. Pero mi madre, en aquel entonces, suspiraba y decía, soy una mujer mayor, tu padre murió pronto. Una casa solo es cálida si hay hijos y nietos entrando y saliendo. Incluso tomó la mano de Teresa frente a nuestros familiares, con un tono muy afectuoso. Al venir a esta casa, te considero como a una hija. No pido mucho, solo que viváis conmigo para aliviar mi soledad. Al escuchar eso, el corazón de Teresa se ablandó de inmediato. Incluso me tiró suavemente del brazo. Déjalo, Diego. Si tu madre dice eso, irnos a vivir fuera sería una pena. Teresa no solo aceptó vivir juntos, sino que sinceramente quiso cuidar de esa casa. La antigua cocina de mi madre era estrecha, los armarios de madera estaban carcomidos y los fogones de gas tenían pequeñas fugas. Teresa usó sus propios ahorros para reformar la cocina. Compró estanterías de acero inoxidable, una batería de cocina nueva, e instaló un extractor porque mi madre siempre se quejaba de que la casa olía a comida. También le compró a mi madre un sillón ergonómico y lo puso cerca de la ventana, diciéndole que era para que se sentara a tomar el café por las mañanas y aliviar su dolor de espalda. En aquel momento, mi madre parecía muy feliz. A cualquiera que venía de visita le presumía de que su nuera era muy atenta y que nada más llegar había reformado la cocina. Pero más tarde descubrí que, a espaldas de Teresa, mi madre decía otra cosa. Hubo una vez que escuché por casualidad que le decía a Elena en el patio, hace todo eso, pero a saber si es sincera. De las que son demasiado buenas también hay que desconfiar. Muchas chicas de hoy en día son muy listas. Primero se ganan tu favor y luego toman el control de toda la casa. Helena, sentada a su lado, añadió enseguida. Fíjese bien, suegra. Las que hablan poco son las más difíciles de descifrar, no como yo, que digo lo que pienso, y no sé fingir. Ambas se rieron. Me dolió escucharlo, pero en aquel momento me consolé pensando que eran simples chismes de mujeres, y que no valía la pena armar un escándalo. Helena era el tipo de persona con mucha labia. Delante de mí, siempre llamaba a Teresa su querida cuñadita, y siempre aparentaba ser muy cercana. Si había algo rico de comer, se lo servía a Teresa delante de todos, pero bastaba con que yo me fuera a trabajar para que le pidiera a Teresa que hiciera una cosa tras otra. A veces le pedía que recogiera a su hijo Hugo del colegio. Otras veces le decía que preparara la cena para toda su familia porque ella estaba muy ocupada bañando al niño. Un día, Teresa llegó cansada del trabajo y, antes de que pudiera cambiarse de ropa, Helena la llamó desde el piso de arriba. Teresa, ya que estás, friega el suelo de la habitación de Hugo. Ha derramado la leche. Teresa me lo contó alguna vez, pero le restó importancia. No se quejaba, solo decía que seguramente Helena de verdad estaba muy ocupada con el niño y por eso le pedía ayuda y que al fin y al cabo, al vivir juntos, no pasaba nada por echar una mano. Al escuchar eso, yo simplemente le aconsejé que si estaba cansada, se negara, que no cargara con todo. Pero me equivoqué. Me equivoqué al pensar que esos eran solo pequeños roces de convivencia. Me equivoqué al no entender que la paciencia de Teresa estaba siendo vista por las demás como una obligación. Mi madre tenía una mentalidad muy absorbente con la familia. Solía decir que en tiempos difíciles, todo el dinero de la casa debía juntarse para apoyarse mutuamente,
y que una nuera que mantenía sus cuentas bancarias ocultas mientras su cuñado tenía problemas con su negocio, era una egoísta que no consideraba a esta familia como la suya. Teresa todos los meses aportaba puntualmente dinero para los gastos de la casa, la luz, el agua, la compra y los suplementos para las articulaciones de mi madre. Muchas cosas las pagaba en silencio, sin pedir nunca reconocimiento. Una vez, a mi madre le dolían las rodillas, y Teresa buscó y compró vitaminas por su cuenta, le pidió cita en una clínica privada, y pidió mediodía libre para acompañarla. Sin embargo, al volver a casa, mi madre soltó: estas medicinas tan caras seguro que las compras solo para quedar bien, a los ancianos les da igual lo que tomen. Me molestó escucharlo, pero Teresa me agarró del brazo para detenerme. Dijo en voz baja: déjalo, Diego, tu madre ya es mayor. Es normal que sea un poco quisquillosa. Ese déjalo, Diego me persiguió mucho tiempo después, porque cada vez que Teresa lo decía, en esa casa alguien ganaba el derecho a pasarse de la raya una vez más. Elena conocía muy bien el punto débil de mi madre. A mi madre le gustaba que la adularan, que la elogiaran por ser la que mantenía las normas de la familia, así que Helena medía bien sus palabras. A menudo lanzaba indirectas: suegra, hoy en día las nueras se guardan mucho el dinero, parecen mosquitas muertas por fuera, pero quién sabe cuánto tienen en su cuenta bancaria. O un día, antes de comer, sonrió de medio lado: como Teresa es contable, seguro que es muy reservada con el dinero. Si usted quiere saber cuánto tiene, lo va a tener difícil. El punto de ebullición llegó cuando Teresa envió dinero a sus padres biológicos para arreglar el tejado de su casa de pueblo en Andalucía. Sus padres vivían en una casita de campo vieja, y en época de lluvias las goteras caían hasta la cama. Teresa sentía pena por ellos, y usó parte de sus ahorros para enviarles ayuda. Por alguna razón, Elena se enteró de aquello y corrió a contárselo a mi madre. Esa noche, mi madre golpeó fuertemente la mesa con su plato, miró a Teresa y dijo: ya estás casada y sigues mandando dinero a tu familia. ¿Acaso en esta casa te faltan lugares donde demostrar tu devoción? Teresa se sonrojó y explicó tímidamente: suegra, el tejado de mi casa del pueblo tiene muchas goteras. Mis padres ya son mayores, así que solo les he mandado un poco de ayuda. Mi madre sonrió con desdén. ¿Cuánto es un poco? Cada euro que ganas es gracias a que esta casa te da la tranquilidad para ir a trabajar. Cuando una mujer se casa, su dinero tiene que ir primero a la familia de su marido. Esa vez no me contuve. Dejé los cubiertos en la mesa y hablé claro: mamá, el dinero que gana Teresa, tiene todo el derecho a usarlo para ayudar a sus padres. Me he casado con ella, no la he secuestrado para cortarle los lazos con su familia. Toda la mesa se quedó en un silencio sepulcral. Mi madre no replicó. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero su mirada hacia Teresa desde ese día cambió. Se volvió más fría, más profunda, como una espina escondida bajo cenizas ardientes. En cuanto a Helena, empezó a llamar a Teresa con un apodo muy desagradable: la nuera calculadora. Al principio lo decía como una broma, pero luego se convirtió en su coletilla. Cada vez que la familia necesitaba dinero para algo, miraba de reojo a Teresa. Esto mejor se lo preguntamos a Teresa. Ella sí que sabe guardar el dinero. El ambiente en la casa se fue volviendo asfixiante. Y yo, el marido que creía que defender a su esposa un par de veces era suficiente, no sabía que detrás de aquellas cenas silenciosas, mi madre y mi cuñada ya habían empezado a ver a Teresa como alguien a quien había que darle una lección. Aproximadamente una semana antes de ese viaje de negocios, empecé a notar que Helena actuaba de forma inusual, pero en aquel momento no fui lo suficientemente astuto para entender que era la señal de una trampa. Normalmente rara vez era cariñosa con Teresa por iniciativa propia. Si necesitaba algo la llamaba, si quería mandarle algo se lo pedía. El resto del tiempo mantenía esa actitud de superioridad por ser la nuera mayor. Pero en esos días, Elena se volvió extrañamente dulce. Por las mañanas invitaba a Teresa a hacer la compra. Por las tardes le enviaba mensajes preguntando si quería que le trajera algo para cenar. Hubo días en los que incluso le agarró del brazo en el patio, riendo y hablando con mi madre como si realmente se quisieran como hermanas. Teresa, que no era una persona desconfiada, se alegró mucho de ver a Helena tan amable. Por la noche me decía: últimamente Helena es mucho más cercana, ¿verdad, Diego? Seguro que antes solo eran malentendidos entre mujeres de la misma casa. Al escucharla, yo solo sonreí y le dije que si todos podían llevarse bien, era lo mejor. Ahora que lo pienso, siento el corazón encogido. Hay personas que no son amables de repente. Solo se vuelven suaves cuando necesitan algo de ti. Helena empezó a llevar a Teresa de compras con más frecuencia. Mientras compraban verduras, le preguntaba si este mes le habían dado un bono en el trabajo. Al comprar ropa para su hijo, se quejaba:
Últimamente todo está subiendo. Criar a un hijo es muy caro, Teresa. Luego, un día, mientras pelaba fruta, miró a Teresa con una sonrisa. Como eres contable, seguro que sabes ahorrar muy bien. No como yo, que el dinero se me esfuma de las manos. Esas frases parecían bromas, pero en realidad cada una de ellas estaba tanteando el terreno. Una noche que me quedé haciendo horas extras y no había llegado a casa, solo estaban mi madre, Helena y Teresa. Según me contó Teresa más tarde, esa noche Helena la llamó a su habitación. Cerró la puerta con mucho cuidado y bajó la voz como si temiera que alguien la escuchara. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos llorosos, estrujando el borde de su camisa, y le dijo que a Carlos le iban mal los negocios, que en los últimos meses sus ingresos habían sido inestables y que aún no habían pagado las clases particulares de Hugo. Helena hablaba mientras se secaba las lágrimas. Estoy pasándolo muy mal, Teresa. Toda la familia me mira y cree que vivo como una reina, pero la verdad es que estoy entre la espada y la pared. Al escuchar eso, Teresa se ablandó. Le preguntó cuánto le faltaba para ver si podía ayudarla dentro de sus posibilidades. Helena le agarró las manos de inmediato, con voz suplicante. Préstame solo 3.000 euros. En un mes o máximo, 2 te los devuelvo. No me atrevo a pedírselos a la suegra para no preocuparla, ni a Diego, por miedo a que piense que Carlos y yo somos un desastre. 3.000 euros no era una cantidad pequeña para nosotros. Era el dinero que habíamos ahorrado durante muchos meses, guardado exclusivamente para algo que ambos atesorábamos. Teresa se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo suavemente: Helena, me da pena vuestra situación, pero ese dinero lo tenemos reservado para algo personal. No puedo decidir yo sola. Helena la presionó de inmediato. ¿Qué cosa personal puede ser más importante que tu propia familia que lo necesita ahora? Teresa se atragantó y después de un buen rato, dijo en voz muy baja: Diego y yo estamos planeando volver a presentar los papeles para tener un bebé. La última vez perdí al niño, y el médico nos dijo que si nos preparábamos bien, podíamos volver a intentarlo. Esa era una herida que Teresa rara vez mencionaba. Su primer aborto la había sumido en la depresión durante casi medio año. Hubo noches en las que me despertaba y veía a Teresa sentada sola en la habitación, con las manos sobre el vientre, llorando en silencio. Siempre se culpaba a sí misma, a pesar de que los médicos dijeron que no era culpa suya. Ese dinero no era solo dinero, era esperanza, era la preparación para un valiente nuevo comienzo de nuestro matrimonio. Pero Helena, al escuchar eso, no solo no mostró compasión, sino que su rostro cambió de color. Retiró las manos y rió con desdén. Si aún no tienes hijos, ¿para qué guardas el dinero con tanto recelo? No te preocupas por las personas vivas que tienes delante, y en cambio te preocupas por algo que ni siquiera sabes si vas a conseguir. Esa frase fue como un cuchillo directo al corazón de Teresa. Rompió a llorar allí mismo en la habitación, pero aún así negó con la cabeza y dijo: Lo siento, Helena, no te puedo prestar este dinero. Solo si Diego está de acuerdo, podría planteármelo. Bastó esa sola frase para que Helena mostrara su verdadera cara. Se levantó de golpe, y su voz ya no era dulce. O sea que en esta casa solo escuchas a tu marido. Te estoy diciendo que estoy en apuros y tú sigues calculando. Es cierto lo que dicen. Solo cuando el dinero está de por medio se conoce la verdadera naturaleza de la gente. Teresa intentó explicarse, pero Helena ya había abierto la puerta y salido directamente. Y fue a partir de ese momento cuando la trampa empezó a cerrarse. Helena le contó la historia a mi madre, pero no la verdad completa. Le dijo que Teresa tenía dinero pero no quería ayudarles, y que usaba el tema de los hijos como excusa para quedarse con todo. Incluso exageró diciendo que Teresa afirmaba que nuestro dinero no tenía nada que ver con la familia de su marido. Mi madre, al oír eso, se enfureció de verdad. Ya le molestaba que Teresa tuviera sus propios ahorros. Y ahora, incitada por Helena, el fuego en su interior estalló. La noche siguiente, durante la cena, mi madre dejó los cubiertos en la mesa con fuerza y le preguntó a Teresa delante de todos: He oído que tienes una cartilla de ahorros propia. ¿Es verdad? Teresa se quedó paralizada y me miró pidiendo auxilio. Yo también me sorprendí porque se suponía que ese era un asunto privado entre nosotros dos. Mi madre continuó: Tu hermano y tu cuñada están pasando por dificultades, a mi nieto le falta dinero para el colegio, tú tienes dinero y miras para otro lado. ¿A eso se le llama ser de la familia? Iba a hablar, pero Teresa se adelantó en voz baja. Suegra, no es que no quiera ayudar, pero Diego y yo ya tenemos planes para ese dinero. Doña Carmen sonrió con sarcasmo. Sean los planes que sean, tienes que dejar que yo te lo guarde para estar tranquilos. Las mujeres jóvenes que guardan mucho dinero se vuelven egoístas. Helena, sentada a su lado, fingió suspirar. La suegra tiene razón. Si le das la cartilla a ella para que te la guarde, nadie pensará mal. Dejé mi plato y hablé claro. Nadie le va a guardar la cartilla a Teresa. Ese dinero es de los dos. Si hay algún problema,
Esperad a que yo esté en casa para hablarlo. El rostro de mi madre se ensombreció. Helena bajó la cabeza, pero las comisuras de sus labios se curvaron muy levemente. No sabía que mi frase para proteger a mi mujer las enfurecería aún más. A los ojos de mi madre, yo ya no era el hijo obediente, sino un pelele manipulado por su mujer. En los días siguientes, la presión se volvió pública. Siempre que mi madre veía a Teresa, le recordaba, ¿dónde está la cartilla? Si me la das unos días, no se va a morir nadie. Helena lanzaba indirectas venenosas. En esta vida, las mujeres que no tienen hijos suelen guardar el dinero con mucho recelo, por miedo a que luego nadie las cuide. Cada frase era una puñalada en la herida de Teresa. Me llamó con voz muy débil. Diego, a lo mejor deberíamos dejar que tu madre lo guarde un tiempo para que haya paz en casa, respondí de inmediato. No, no se lo vas a dar bajo ningún concepto. Espera a que vuelva del viaje y lo aclararé todo. Creí que diciendo eso estaba protegiendo a mi mujer, pero no sabía que al otro lado del teléfono, mi madre y Helena estaban detrás de la puerta escuchándolo casi todo. Helena le dijo a mi madre en un tono lleno de agitación, ¿lo ves, suegra? Diego ahora escucha más a su mujer que a su madre. Si no le enseñamos una lección antes de que vuelva, en el futuro olvídese de tener ni voz ni voto en esta casa. Y doña Carmen, llevada por el orgullo herido de una madre acostumbrada a que su hijo le obedezca siempre, se lo creyó. Creyó que tenía que educar a Teresa antes de mi regreso, y yo, el marido a kilómetros de distancia, ignoraba que unos días después, mi frase de espera a que vuelva se convertiría en la excusa para que trataran a mi esposa de una forma tan cruel. La mañana de mi viaje de negocios, Teresa se levantó antes del amanecer. Escuché el leve sonido del armario abriéndose y el deslizamiento de la cremallera de la maleta en la habitación a oscuras. Abrí los ojos y vi a Teresa sentada a los pies de la cama, doblando cuidadosamente cada una de mis camisas y guardándolas en la maleta. Al lado estaba mi protector de estómago, unas infusiones de manzanilla, una batería portátil y todas las carpetas que necesitaba para la revisión de la maquinaria. Al ver a mi mujer atareada, sentí ternura y paz. Me sentí bromé. Solo me voy unos días, y preparas todo como si me fuera un mes. Teresa levantó la vista y sonrió, una sonrisa suave, aunque sus ojos mostraban cansancio por la tensión en casa de los días anteriores. Ella respondió, siempre te olvidas de las medicinas. Si no te las preparo, te saltarás las comidas, te dolerá el estómago y me llamarás para quejarte. Le tendí la mano, tiré de ella para que se sentara a mi lado y le repetí varias veces. Mientras no esté, si pasa algo me llamas enseguida, no lo aguantes tú sola, ¿me oyes? Ella asintió. Me ajustó el cuello de la camisa y dijo en voz baja, ve tranquilo a trabajar. En casa están tu madre, tu hermano y tu cuñada. Estaré bien. Esa misma frase se clavó en mi corazón más tarde como una espina. En ese momento le creí. Creía que mi madre, por muy estricta que fuera, no llegaría a tales extremos. Creía que Helena, aunque calculadora, no se atrevería a cruzar los límites. Creía que en una casa llena de mi propia familia, mi esposa estaría a salvo. Pero a veces la vida duele donde más confías. Los que más te hacen arrepentirte son precisamente aquellos en los que más confiabas. Salí hacia el aeropuerto cerca de las 7. Antes de pasar el control de seguridad, hice una videollamada con Teresa. Estaba en la cocina, y de fondo se escuchaba a mi madre preguntando desde el piso de arriba si la sopa de ajo ya estaba lista. Teresa me sonrió y dijo, entra ya, que vas a llegar tarde. Le sirvo la sopa a tu madre y me voy a trabajar. Miré ese rostro bondadoso a través de la pantalla. Sentí una pequeña inquietud, pero el trabajo urgía, así que solo le di unas últimas instrucciones y colgué. Esa misma tarde, nada más aterrizar en mi destino, mi madre empezó a llamar a Teresa para que bajara al salón. Según me contó Teresa después, pude visualizar claramente la escena. Las luces del salón estaban encendidas, el ventilador de techo giraba lentamente, y sobre la mesa de centro había un papel escrito a mano. Mi madre estaba sentada en el sofá central, con el rostro frío de quien llevaba mucho tiempo esperando. Helena estaba sentada a su lado, con el teléfono en la mano y la cámara ya abierta, esperando grabar el momento en que Teresa firmara. Teresa bajó y se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Me llamaba para algo, suegra? Doña Carmen no se anduvo con rodeos, señaló el teléfono de Teresa y un papel con un número de cuenta. Desbloquea tu aplicación del banco y haz una transferencia a esta cuenta. A partir de ahora, tus ahorros los gestionaremos nosotros para salvar el negocio de tu cuñado. Las mujeres jóvenes que esconden dinero mientras la familia se hunde solo traen problemas. Teresa miró el número de cuenta y palideció.
El contenido del papel no era solo un número, sino un documento que Helena había redactado donde Teresa declaraba hacer una donación voluntaria para saldar deudas de la familia. Teresa guardó su teléfono en el bolsillo, tratando de mantener un tono suave. Suegra, no voy a hacer ninguna transferencia. Es un plan privado de Diego y mío. Cuando vuelva, hablaremos los tres. El rostro de mi madre se ensombreció de inmediato. Dio un fuerte golpe en la mesa, haciendo tintinear las tazas de café. ¿Qué quieres decir con eso? Soy tu suegra. ¿Acaso no tengo derecho a preguntar por el dinero en esta casa? Elena, al ver a mi madre enfadada, intervino rápidamente. Dejó el teléfono en la mesa, pero mantuvo la cámara apuntando a Teresa, con una voz tan dulce como venenosa. Ay, Teresa. La suegra te lo está pidiendo amablemente. Y tú le contestas así. El dinero es solo para que te lo guarde. No va a desaparecer. ¿O es que tienes miedo de entregarlo porque así ya no podrás ocultar tus ahorros secretos? Teresa negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. Yo no oculto nada, pero ese dinero es para nuestro tratamiento médico. Tú lo sabes. Elena sonrió con desdén. Tratamiento, tratamiento, todo el tiempo. Todavía no hay ni rastro del niño y ya estás aferrada al dinero. Mientras tanto, ignoras a las personas vivas de esta casa que necesitan ayuda. Esa frase golpeó directamente en el dolor de Teresa. Con la voz temblorosa respondió: No digas eso. El tema de nuestros hijos no es algo que puedas usar para burlarte de mí. Doña Carmen, al oír eso, se levantó de golpe y le señaló con el dedo a la cara. ¿Aún te atreves a contestarle a tu cuñada? Como Diego no está en casa, ¿te crees que puedes decir lo que te dé la gana? Teresa, asustada, sacó su teléfono con la intención de llamarme, pero antes de que pudiera marcar mi nombre, Helena se abalanzó y se lo arrebató de un tirón. ¿Para qué llamas a Diego? ¿Para chivarte a tu marido otra vez? ¡Qué lista eres! A la mínima quieres traer a tu marido para que te cubra las espaldas. Teresa extendió la mano para recuperar el teléfono. Devuélveme el móvil, tengo derecho a llamar a mi marido. Pero Helena retrocedió y escondió el teléfono a su espalda. Mi madre dio un paso adelante. Y, en un ataque de ira descontrolada, abofeteó a Teresa. No fue una bofetada lo suficientemente fuerte como para tirarla, pero fue suficiente para dejarla paralizada. Apretó los dientes y dijo: Tu marido no está aquí, así que no te creas que tienes a alguien que te proteja. Hoy te voy a enseñar quién es la autoridad en esta casa. Teresa se llevó la mano a la mejilla, con las lágrimas brotando, pero siguió negando con la cabeza. No voy a firmar, suegra, no he hecho nada malo. Esa frase hizo que Elena perdiera los estribos. Se giró hacia mi madre, con voz afilada. ¿Lo ves, suegra? Si se lo pide por las buenas, no hace caso. Con esta calaña hay que usar la mano dura. Dicho esto, Helena agarró a Teresa por la muñeca y la arrastró hacia la parte trasera de la casa. Teresa se resistió, pero ¿cómo iba a poder ella sola contra dos personas furiosas y preparadas de antemano? El trastero de atrás estaba en un semisótano aislado, el lugar donde guardábamos las cosas viejas, cajas, trastos que no se usaban desde hacía años. La puerta era de chapa metálica pesada, y como estaba bajo el nivel del patio, nadie desde la calle podría escuchar lo que pasaba dentro. En cuanto Teresa vio que la arrastraban en esa dirección, se asustó de verdad. Gritó: Mamá, Helena, ¿qué hacéis? Soltadme. Pero mi madre respondió fríamente: Quédate ahí dentro, y piensa. Saldrás cuando aprendas a comportarte y decidas firmar. Teresa intentó agarrarse al marco de la puerta, pero Helena le soltó las manos de un tirón. Las dos empujaron a Teresa hacia el interior. La puerta metálica se cerró de un portazo. Mi madre echó el cerrojo por fuera. Helena, además, colocó un candado extra en la anilla de la puerta. El sonido seco del cerrojo cortó todas las súplicas de Teresa desde el interior. Teresa golpeó la puerta. Suegra, ábrame. Helena, devuélveme el teléfono. Me asfixio. Helena se quedó fuera, con un tono despiadado. Si te asfixias, firma. No te hemos pegado ni insultado. Solo te dejamos ahí para que reflexiones. 3 días. No te vas a morir por eso. Mi madre añadió una frase que, incluso al escucharla luego en la grabación, me heló la sangre. Solo así aprenderá la nuera. Cuando tenga miedo empezará a obedecer. Después de eso, Helena usó el propio teléfono de Teresa para enviarme un mensaje. Me encuentro un poco mal. Me voy a dormir pronto. Trabaja y no te preocupes. Creía que con eso lo tenía todo resuelto. Pero con las prisas, Helena no se dio cuenta de que, antes de que le arrebataran el teléfono, Teresa había logrado activar la grabadora de voz. Y esa grabación sería más tarde la navaja que destrozaría toda la farsa que mi madre y mi cuñada creían poder ocultar para siempre. Durante su primer día encerrada,
Teresa me contó que casi perdió la noción del tiempo. En aquel estrecho trastero, la única luz que entraba era a través de una fina rendija de ventilación cerca del techo. Esa rendija estaba por encima de la altura de una persona y estaba cubierta de polvo y telarañas, así que daba igual si fuera de día o de noche, el interior siempre era de un tono oscuro y sofocante. Teresa golpeó la puerta hasta que le ardieron las palmas de las manos. Mientras golpeaba, gritaba: «Suegra, ábrame. Elena, no puedo firmar ese papel. Dejadme salir». Pero la respuesta no fue compasión, sino la voz de Helena desde fuera, fría y llena de desprecio. «Grita todo lo que quieras. Si los vecinos te escuchan, pensarán que estamos de obras. ¿Te crees que la gente tiene tiempo para meterse en asuntos de otras familias?» Luego se escuchó la voz de mi madre. Doña Carmen hablaba más despacio, pero daba aún más escalofríos. «Quédate ahí y piénsalo. Si eres nuera y no sabes cuál es tu lugar, tendrás que aprenderlo desde cero». Teresa ya no tenía su teléfono, y Elena también le había quitado la cartera, las llaves de casa, las llaves del coche, no le dejaron nada. En el trastero solo había cajas de cartón viejas, sacos de ropa desechada, un ventilador roto, todo impregnado de una mezcla de olor a tela húmeda y madera podrida. A medida que avanzaba la tarde, el aire se volvía más denso. Teresa padecía de gastritis, y con solo saltarse una comida, los calambres en el estómago comenzaban. Sin embargo, desde el mediodía hasta la noche, nadie le dio nada de comer. Se sentó en el suelo de cemento, con la espalda apoyada en una caja de cartón, las manos apretando el vientre y la cabeza dándole vueltas. Hubo momentos en que Teresa creyó que se iba a desmayar. Se arrastró hasta la puerta y pegó la oreja para escuchar. Desde el salón llegaba el sonido del televisor, el ruido de los platos y cubiertos, y las risas de Hugo, el hijo de Elena. La vida afuera seguía con total normalidad. Solo ella había sido abandonada en esa caja oscura como si fuera una criminal. Al pensar en eso, Teresa dejó de llorar en voz alta. Se quedó en silencio, con las lágrimas resbalando solas por su rostro. Comprendió que habían decidido ignorar sus gritos de auxilio como si ella no existiera. Por la noche, el candado de fuera hizo un chasquido y la puerta se abrió una rendija. Mi madre estaba fuera, con una botella de agua y un tupper de plástico en la mano. No entró, simplemente arrojó ambas cosas al suelo. El tupper chocó contra el cemento. La tapa se abrió y cayeron restos de comida fría. Dijo: «Come. Si tienes fuerzas, mañana podrás firmar. No te hagas la débil para darnos pena». Teresa se apoyó en las manos para incorporarse. Tenía la garganta seca. «Suegra, se lo ruego, no he hecho nada malo. Déjeme salir. Esperemos a que vuelva Diego y hablemos todos». Elena estaba detrás de mi madre, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. «¿Esperar a que vuelva Diego para que llores y nos hagas quedar a tu suegra y a mí como a las malas? No va a ser tan fácil. Firma y sales. Si te pones terca, te quedas ahí tirada pensando». Teresa las miró a las dos, y por primera vez sintió un miedo real. No era miedo a que la regañaran o a que la odiaran, sino miedo porque consideraban que encerrar a un ser humano era algo completamente normal. Antes de que la puerta se cerrara del todo, Teresa escuchó a Helena bajar la voz y decirle a mi madre: «Tenemos que obligarla a entregar la cartilla antes de que vuelva Diego. Si vuelve, se arruinará todo». Mi madre respondió: «Pues mañana dile que firme. Ya lleva un día sin comer. No aguantará mucho». Helena apretó los dientes. «No se ablande, suegra. Los prestamistas ya lo han dicho. Si no tienen el dinero esta semana, vendrán a la casa y no lo soportaremos». Teresa se quedó de piedra. «¿Prestamistas? ¿Qué dinero? ¿Por qué las deudas de Elena tenían que ver con su cartilla de ahorros?» Luego escuchó a mi madre suspirar, con un tono irritado pero no sorprendido. «Ya lo sé, pero tú también mantén la boca cerrada para que Diego no se entere. Si sabe que has pedido tanto dinero prestado, no te lo perdonará». Solo con esa frase, Teresa lo entendió todo. Mi madre no era ignorante. Sabía que Helena debía dinero. Sabía que necesitaban efectivo urgentemente, y había aceptado obligarla a firmar no para darle una lección, sino para robarle su dinero y salvar a Helena. La puerta se cerró de un portazo, y el candado volvió a sonar. Teresa se quedó petrificada en la oscuridad, con el tupper de comida fría a su lado y la botella de agua rodando por el suelo. Se dio cuenta de que ya no era una nuera castigada por insolente, sino una presa en la mira. Querían su dinero, querían la cartilla de ahorros de nuestro matrimonio, querían aprovechar mi ausencia para doblegarla antes de que yo regresara. En medio de la desesperación, Teresa empezó a tantear el trastero, no porque creyera que podía romper la puerta, sino porque el instinto de supervivencia no le permitía quedarse sentada esperando su destino.
Rebuscó entre las cajas de cartón viejas, encontró cables rotos, algunos de mis viejos manuales técnicos, y de repente su mano rozó algo frío. Era mi antiguo teléfono de empresa, el que usaba en las obras y que había olvidado en una caja de herramientas tras comprarme uno nuevo. La pantalla estaba en negro, y por mucho que Teresa apretaba, no se encendía. La chispa de esperanza se apagó al instante. Pero justo al lado, en una bolsa de tela desgastada, encontró una vieja batería portátil con arañazos. Probablemente la dejé ahí después de una inspección y me olvidé. Temblando, Teresa conectó el cable. Mucho rato después, la pantalla del teléfono parpadeó débilmente. La batería solo marcaba una raya y bajaba constantemente. No se atrevió a hacer una llamada larga. Le temblaban tanto las manos que se equivocó varias veces al teclear, pero finalmente logró abrir la aplicación de grabación de voz y me envió un mensaje de audio. En aquel momento su voz era ronca, entrecortada por la sed y el miedo. Diego, ayúdame, estoy encerrada. En cuanto se envió el mensaje, el teléfono se apagó, pero eso fue suficiente para arrancarme de mi viaje de negocios. Por mi parte, tras escuchar el mensaje, todos los detalles anómalos cobraron sentido al instante. Las cámaras tapadas, la desconexión en el pasillo, las respuestas evasivas de mi madre y Elena, la frase «encerrada en el trastero unos días para que aprenda a tener miedo» resonaba en mi cabeza como martillazos. Reservé el vuelo esa misma noche, llamé a Enrique y le pedí que preparara un plan legal. En el avión, volví a escuchar el mensaje de audio innumerables veces. Cada vez que oía a Teresa ahogarse en la oscuridad, se me encogía el corazón. Me juré a mí mismo que esta vez no solo sacaría a mi esposa de aquel trastero, sino que desenmascararía a mi madre y a mi cuñada delante de todos los que alguna vez las creyeron buenas personas. El avión aterrizó cuando ya casi era medianoche. Apenas se abrió la puerta de la cabina, encendí el teléfono. No había ninguna llamada perdida de Teresa. Su último mensaje de voz seguía ahí, corto y entrecortado, como una mano débil intentando aferrarse a mí desde la oscuridad. Arrastré mi maleta casi corriendo. No esperé a recoger más equipaje, ni pensé en el trabajo que había dejado a medias. Desde el aeropuerto hasta casa, tardé más de 40 minutos. En el taxi no dije ni una palabra. El conductor tal vez vio mi rostro tan tenso, que ni siquiera intentó darme conversación. Me limité a mirar fijamente por la ventanilla, ardiendo por dentro, con el teléfono en la mano y la pantalla abierta en el mensaje de Teresa. Cada vez que nos deteníamos en un semáforo rojo, sentía que el tiempo se alargaba a propósito, para poner a prueba mi paciencia. El coche se detuvo a la entrada de la calle. No le pedí que entrara hasta la puerta porque no quería que nadie de la casa se diera cuenta antes de tiempo. La calle estaba vacía a aquellas horas, y las luces amarillas de las farolas proyectaban sombras sobre el asfalto. Mi casa estaba al final de la calle. La conocida verja de hierro estaba ligeramente entreabierta en la oscuridad. Normalmente a esa hora la luz del patio trasero seguía encendida porque a mi madre le daban miedo los ladrones. Sin embargo, ese día toda la casa estaba a oscuras. Solo se filtraba un rayo de luz desde el salón a través de las cortinas. Me quedé frente a la puerta unos segundos, apretando la llave de repuesto. No sé por qué en ese momento. La casa en la que había vivido tantos años me pareció aterradoramente extraña. No toqué el timbre. Metí la llave en la cerradura con mucho cuidado, abrí la puerta sin hacer ruido y entré. El viento nocturno soplaba por el patio, trayendo el olor a humedad de las macetas junto a la pared. Todo estaba excesivamente silencioso, un silencio que no daba ninguna tranquilidad. Lo primero que hice fue ir directo al patio trasero. La cámara de seguridad bajo el tejado seguía cubierta por un trapo de limpieza gris. Quité el trapo de un tirón. El objetivo frío me miraba fijamente, con una débil luz parpadeando. Me volví hacia la cámara del pasillo y vi que el cable de red había sido desconectado del router y colgaba hacia el suelo como una serpiente muerta. Ya no había ninguna duda. No había sido un enfado del momento. Habían cegado la casa a propósito. Justo en ese instante, desde el trastero llegó un sonido muy débil. Al principio pensé que era el viento golpeando la chapa metálica, pero el sonido se repitió. Golpes débiles y espaciados, como de alguien que casi no tenía fuerzas. Contuve la respiración y me acerqué. Desde dentro se escuchó una voz de mujer, ronca y entrecortada. ¿Hay alguien? Ábranme la puerta. Sentí que el corazón se me encogía. Corrí hacia la puerta del trastero. La puerta metálica estaba cerrada con 2 candados. Además, por fuera habían atravesado una barra de hierro por la argolla. Grité con todas mis fuerzas, con la voz a punto de quebrarse. «Teresa, ya estoy aquí. Teresa, ¿me oyes?» Hubo un silencio de unos segundos en el interior, y luego se oyó un sollozo. La voz de Teresa salió, tan débil que tuve que pegar la oreja a la puerta para oírla. «Diego, ayúdame». Perdí por completo la calma.
Me volví hacia una esquina del patio y cogí una vieja barra de hierro que estaba junto a unos ladrillos. Con una mano empecé a forzar los candados y con la otra hice una videollamada a Enrique. En cuanto sonó, contestó. Hablé apresuradamente. Enrique, graba esto por mí. Estoy rompiendo la puerta del trastero de mi casa. Mi mujer está encerrada dentro. Enrique, al otro lado de la línea, se despertó de golpe y habló muy en serio. Diego, cálmate. Apunta la cámara al candado, a la puerta y al patio entero. No cuelgues. Obedecí, aunque me temblaban las manos de la rabia. El primer candado cedió tras unos fuertes golpes de palanca. El segundo era más resistente. Tuve que apretar los dientes y usar todas mis fuerzas. El sonido del metal rompiéndose resonó secamente en la noche. La barra de hierro cayó al suelo del patio haciendo un fuerte estruendo. Tiré de la puerta. Un olor a moho, a papel viejo y el aliento a encierro prolongado salieron de golpe, dejándome sin respiración. Teresa estaba sentada en el suelo pegada a la pared, con los brazos alrededor del vientre y el pelo enredado en la cara. Levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos pero casi sin fuerzas para llorar. Tenía los labios secos y agrietados, la cara pálida como un fantasma y marcas de hematomas en las muñecas, claramente de haber sido agarrada con fuerza. Al verme, Teresa apoyó las manos intentando levantarse, pero las piernas le fallaron. Corrí a sostenerla. Cayó sobre mi pecho, pesaba tan poco y estaba helada. Diego, pensé que no ibas a llegar a tiempo. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. La cogí en brazos para sacarla de allí. A la débil luz del teléfono, vi en el suelo el tupper de comida reseca, algunos granos de arroz esparcidos, la botella de agua casi vacía, y al lado cajas de cartón con moho, amontonadas. Moví el teléfono en círculo para que Enrique grabara todo. Enrique me dijo por el altavoz. Diego, lleva a Teresa al hospital ahora mismo, pero no toques la escena, no recojas nada. El sonido del candado rompiéndose y mis gritos por fin despertaron a la gente de la casa. Las luces del salón se encendieron, mi madre y Elena bajaron corriendo, mal arregladas y todavía con cara de dormidas, pero al verme con Teresa en brazos, se detuvieron en seco, como clavadas al suelo. Mi madre balbuceó. ¿Por qué has vuelto a esta hora? La miré fijamente. Jamás en mi vida había sentido que una pregunta de mi propia madre pudiera sonar tan fría. Respondí pronunciando cada palabra lentamente. Si no llego a volver, ¿hasta cuándo pensabas dejar a mi mujer encerrada? Doña Carmen abrió la boca pero no pudo hablar. Helena fue más rápida, cambiando de actitud de inmediato y señalando a Teresa. Diego, no la escuches. Se metió sola en el trastero para hacerse la víctima. Nosotras solo cerramos por fuera por miedo a que hiciera una locura. Me volví para mirar a Helena. Apartó la mirada muy deprisa, pero siguió intentando justificarse. Es muy buena actriz. Como estabas de viaje no lo sabes. Teresa, en mis brazos, estaba tan débil que no podía ni replicar. Solo se aferraba a mi camisa, temblando. Ese temblor hizo que la ira de mi interior se volviera fría como el hielo. Entendí que no debía perder el control. No podía liarme a gritos o golpes y darles a ellas la excusa perfecta. Simplemente abracé a Teresa con más fuerza. Las miré a las dos y dije con claridad, a partir de ahora nadie toca a mi mujer, ni una sola palabra. Mi madre, con voz temblorosa, intentó decir, yo solo. La interrumpí. Guárdate esas palabras para después, mamá. Ahora mismo me llevo a Teresa a urgencias. Salí al patio con mi mujer en brazos, llamando a un taxi mientras caminaba. Helena hizo ademán de seguirme, pero me di la vuelta, bajando la voz. Quédate ahí. La escena está intacta. Las cámaras, los candados, las cosas del trastero. Lo he grabado todo. Si dices una sola mentira más, dejaré que la ley hable por mí. Al llegar al inicio de la calle, el coche acaba de llegar. Tumbé a Teresa en el asiento trasero y la cubrí con mi chaqueta. Antes de cerrar la puerta, miré hacia la casa iluminada. Mi madre estaba en el umbral, pálida. Elena estaba a su lado, apretando su teléfono, con una mirada de miedo mezclado con odio. Me llevé el teléfono a la oreja y le dije a Enrique, prepara los papeles legales, esto ya no es un asunto familiar. Luego cerré la puerta del coche, abracé a Teresa y dejé que el taxi se dirigiera a toda prisa hacia el hospital en la noche. El hospital, a casi las 2 de la madrugada, estaba más vacío que de día, pero la fría luz blanca de urgencias hacía que todo pareciera más tenso. Entré con Teresa en brazos pidiendo ayuda a una enfermera. Su cuerpo estaba inerte en mis brazos, su cabeza apoyada en mi pecho, y su respiración era irregular. Nunca había visto a mi mujer tan frágil, la mujer que en su día a día, por mucho que le doliera algo, apretaba los dientes y decía, estoy bien. En ese momento solo tenía fuerzas para aferrarse a mi camisa.
como si tuviera miedo de que, al soltarme, la arrastraran de nuevo a aquel trastero. El médico de guardia rápidamente la llevó a una sala de exploración. Yo me quedé a su lado, respondiendo a cada pregunta con un nudo en la garganta. El médico le tomó la presión arterial, le hizo un electrocardiograma, le midió el azúcar en sangre, y luego miró los moretones en las muñecas, en los hombros y en los brazos de Teresa. Eran hematomas muy oscuros, no los típicos de un golpe suave. Las palmas de sus manos estaban arañadas y tenía una uña rota, seguramente de haber golpeado la puerta con tanta desesperación. El médico frunció el ceño y bajó la voz. Está deshidratada y tiene una bajada de azúcar considerable. Estos hematomas son de haber sido agarrada o golpeada con fuerza. ¿Ha estado retenida contra su voluntad en un lugar cerrado durante varios días? La pregunta cayó suavemente, pero para mí fue como una puñalada. Miré a Teresa tumbada en la camilla, con los labios resecos y los ojos cerrados con fuerza, pero las lágrimas seguían brotando de las comisuras. Quería responder por ella. Quería gritar a pleno pulmón que mi propia madre y mi cuñada la habían encerrado. Pero en ese instante, la garganta se me cerró tanto que no pude pronunciar ni una palabra. A Teresa le pusieron suero. El médico le dio protector de estómago y recomendó tenerla en observación porque estaba exhausta y bajo un estrés extremo. Cuando la enfermera corrió la cortina, las anillas de metal chirriaron suavemente por la barra. Teresa abrió los ojos, presa del pánico, y cruzó los brazos sobre el pecho por puro instinto. Le agarré la mano rápidamente y le dije en un susurro: «No pasa nada, soy yo. Ya nadie va a cerrar la puerta. Estás en el hospital». Teresa me miró fijamente un buen rato, como si tardara unos segundos en darse cuenta de que ya había salido de aquel encierro, y entonces rompió a llorar. No fue un llanto escandaloso, sino sollozos ahogados que había estado reprimiendo demasiado tiempo. Acerqué una silla a la camilla y le cogí la mano con las mías. «¿Me puedes contar desde el principio?» Despacio. «Cuéntame lo que recuerdes. Si estás muy cansada lo dejamos para luego, pero necesito saber qué te hicieron». Teresa asintió levemente. Su voz estaba muy ronca y tenía que detenerse a menudo para respirar. Me contó que mi madre y Elena querían obligarla a firmar un papel entregándoles la cartilla de ahorros. Me contó que Helena le arrancó el teléfono, que mi madre la abofeteó y que entre las dos la arrastraron al trastero. Me dijo que cuando cerraron la puerta, ella golpeó hasta destrozarse las manos, mientras desde fuera escuchaba cómo cenaban y veían la tele como si no pasara nada. Al llegar a la parte en que Elena le tiró la comida fría, Teresa apretó los labios durante mucho rato antes de poder continuar. No me daba miedo pasar hambre, sino escucharlas burlarse de mí. Estaban fuera riéndose, como si yo no fuera un ser humano. Bajé la cabeza y apreté los dientes. Esa frase me dolió hasta asfixiarme. Le pregunté: «¿Las escuchaste hablar de dinero?» Teresa se limpió las lágrimas, intentando recordar. Sí, Helena dijo que si no tenían el dinero esta semana, los prestamistas irían a casa. Tu madre dijo que tenían que obligarme a entregar la cartilla antes de que volvieras. Solo escuché eso. No sé de qué deuda se trataba. Me miró, todavía con pánico en los ojos. Diego, no firmé. Tenía mucho miedo, pero no firmé. Ese dinero es de los dos. Le apreté la mano, sintiendo que algo me estrangulaba el corazón. Sé que no hiciste nada malo, absolutamente nada. Después de decir eso, me di cuenta de que estaba temblando. No de frío, sino de ira y de culpa. Si hubiera estado más atento, si hubiera detectado las señales extrañas antes, quizá Teresa no habría tenido que soportar esto. Cerca de las 3 de la madrugada, llegó Enrique al hospital. Venía con una chaqueta puesta a toda prisa, llevando un portátil y un disco duro externo. Nada más ver a Teresa en la cama del hospital, su expresión se endureció. No hizo muchas preguntas, solo me apartó al pasillo y apoyó el portátil en un banco. Me dio en voz baja: «He conseguido descargar los datos de la cámara secundaria a la que me diste acceso. La principal la taparon y quitaron el Wi-Fi, pero la otra guardó unos clips antes de desconectar. En la pantalla apareció la imagen del patio de mi casa al anochecer. El ángulo era lejano, pero se veía claramente a Helena colocando la barra de hierro frente a la puerta del trastero. Luego se agachaba para comprobar los candados, mientras mi madre, doña Carmen, estaba a su lado mirando a todas partes como si temiera que alguien las viera. Me quedé helado al ver esa escena. Ya no necesitaba más explicaciones. La imagen demostraba que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Luego Enrique abrió un archivo de audio. Era la grabación del viejo teléfono que Teresa había logrado cargar en el trastero. El audio tenía interferencias. A veces se escuchaban golpes y la respiración de Teresa. Pero una frase de Elena resonó con una nitidez aterradora: «Que se quede encerrada una noche más».
Mañana cuando esté más blanda. Firmará. Se me puso la piel de gallina. Enrique pausó el audio y me miró. Diego. Esto es la prueba clave. No fue una pelea espontánea. Tenían el propósito de coaccionarla para firmar. Me volví para mirar por la ventana de la habitación. Teresa estaba de lado, con la vía intravenosa aún puesta, y su rostro mostraba un cansancio que me partía el alma. Entré, me senté a su lado, y, sin saber qué más decir, solo me salió una frase desde el fondo de mi corazón. Me equivoqué. Me equivoqué al dejarte sola en esa casa. Teresa negó con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar. Solo quería que me creyeras. Tenía miedo de que dijeran que me lo estaba inventando todo. Me incliné y le di un suave beso en el dorso de la mano llena de arañazos. Te creo. A partir de ahora estaré en primera línea. No dejaré que tengas que demostrar tú sola que te hacen daño. Esa frase no borró las heridas de Teresa, pero sentí que su mano dejaba de temblar un poco. Enrique me apartó luego para hablar a solas. Te aconsejo que no vayas a casa enfurecido a buscar un enfrentamiento directo. Cuanto más te enfades, más excusas tendrán para decir que tu mujer te ha comido la cabeza. Si quieres solucionarlo de raíz, tienes que dejar que se delaten solas. Ahora que Teresa está a salvo, lo que tienes que hacer es conservar las pruebas, recoger los documentos, registrar vuestra habitación y ver qué han preparado para obligarla a firmar. Me quedé callado un momento y asentí. Comprendí que Enrique tenía razón. Si me dejaba llevar por la ira, podría arruinarlo todo. Antes de irme del hospital, advertí a las enfermeras y al guardia de seguridad de la planta que no permitieran que ningún familiar mío se quedara a solas con Teresa sin que yo estuviera presente. También le pedí a Enrique que se quedara un rato más por si mi madre o Helena aparecían para presionarla. Pero el shock no había terminado ahí. Enrique acababa de revisar algunos datos de las plataformas de crédito vinculadas a los números de teléfono de Helena y descubrió que había pedido préstamos en varias aplicaciones de crédito rápido, utilizando los números de sus familiares como contacto de emergencia. En esa lista estaba el número de Teresa. Miré la conocida secuencia de números en la pantalla y me quedé frío. Teresa nunca había firmado nada, nunca había dado su consentimiento, e incluso ignoraba que la hubieran involucrado en esos préstamos. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de un simple problema entre suegra y nuera, o de un arrebato de ira familiar. A mi mujer la habían convertido en un escudo para asumir las deudas, en la víctima de los errores de Helena. Y si no hubiera regresado a tiempo aquella noche, nadie sabe qué más la habrían obligado a firmar. A la mañana siguiente, cuando Teresa estaba más estable y el médico la dejó en observación, regresé a casa solo. Enrique me dio instrucciones muy claras antes de irme. No pierdas los estribos bajo ninguna circunstancia. Si quieres saber qué esconden, tienes que hacerles creer que todavía estás dispuesto a arreglarlo en familia. Escuché y simplemente asentí. En ese momento, sentía un fuego abrasador por dentro, pero sabía que si entraba por la puerta con cara de querer guerra, mi madre y Helena se cerrarían en banda, lo negarían todo, o inventarían otra historia echándole la culpa a Teresa. La puerta principal seguía entreabierta como la dejé la noche anterior. Entré al patio y eché un vistazo hacia el trastero. Los candados rotos seguían en el suelo y la barra de hierro estaba apoyada en una esquina. La puerta metálica estaba entornada y aún conservaba el olor a humedad. Hacía solo unas horas, Teresa había estado encerrada allí. Me detuve un segundo, apreté los puños y me obligué a apartar la mirada. Aún no me estaba permitido dejar que la emoción le ganara a la razón. En el salón mi madre y Helena ya estaban sentadas. Sobre la mesa había café caliente y varias tazas perfectamente colocadas, como si estuvieran esperando para tener una charla familiar completamente normal. Mi madre tenía los ojos un poco hinchados, pero intentaba mantener una expresión severa. Helena estaba sentada a su lado, con la mano en el pecho, pálida, con aire de haber sido víctima de una gran injusticia toda la noche. En cuanto me vio entrar, bajó la mirada y suspiró muy débilmente, actuando a la perfección el papel de la perjudicada. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz ya era más suave que la noche anterior, pero cada palabra aún contenía la intención de culpar a Teresa. Diego, sé que estás enfadado, pero yo solo quería enseñarle modales. ¿Quién iba a decir que es tan débil? A la mínima ha montado un escándalo. Miré a mi madre sintiendo un frío inmenso. Una persona encerrada en un trastero, sin comida, deshidratada, con hematomas en los brazos, y a los ojos de mi madre todo era simplemente porque era débil. Helena se apresuró a intervenir, con una voz entrecortada, a punto de llorar. Diego, no escuches solo la versión de Teresa. Es muy buena haciéndose la víctima. Ayer tu madre y yo solo queríamos que se calmara, pero ella empezó a exagerar. Ya sabes cómo es.
Parece dócil por fuera, pero por dentro es muy calculadora. Me senté en silencio. Si hubiera sido el Diego de hace unas horas, habría golpeado la mesa y me habría levantado. Pero ahora solo las miré a las dos y pregunté lentamente. Entonces, ¿dónde está el papel que queríais que Teresa firmara? Ambas se quedaron paralizadas. Fue solo un instante. Pero lo vi claramente. Mi madre miró a Helena. Helena parpadeó y forzó una sonrisa. ¿Qué papel, Diego? Solo era un compromiso para que se comportara decentemente en la casa. Tu madre ya es mayor. Quería que Teresa escribiera unas líneas prometiendo no volver a faltarle al respeto. Fingí suspirar y me froté la frente, como un hombre cansado por los problemas familiares. Si solo es un papel de compromiso, enseñádmelo. Me lo llevaré al hospital para hablar con Teresa. Si se puede solucionar de buenas, tampoco quiero armar un escándalo. Esa frase surtió efecto inmediato. Mi madre creyó que yo ya me había ablandado. Se giró hacia Helena. Sube a buscarlo para que tu cuñado lo vea. Los asuntos de familia tiene que arreglarlos alguien de la casa. Helena dudó un poco. Sus ojos pasaron rápidamente hacia mí, como buscando ver si le estaba tendiendo una trampa. Pero al verme sentado tranquilamente, sin levantar la voz, se levantó y subió al piso de arriba. Mientras Helena iba a buscar el papel, mi madre bajó la voz. Diego, eres un hombre, tienes que ver a largo plazo. A las esposas hay que quererlas, pero también hay que educarlas. Ella se empeña en guardar su propio dinero y escucha todo lo que le dice su familia biológica. Si sigue así, en el futuro sufrirás. Miré a mi madre durante largo rato. La mujer que tenía enfrente era la que se había pasado noches en vela cuando yo tenía fiebre de pequeño, la que había vendido sus joyas para pagarnos los estudios a mi hermano y a mí. Pero esa misma mujer había encerrado bajo llave a mi esposa en un trastero. Esa sensación dolía tanto que no sabía cómo llamarla. Helena bajó con un fajo de papeles en una carpeta de plástico azul. Los dejó sobre la mesa, pero mantuvo la mano encima y rió nerviosamente. Míralos, pero no saques las cosas de quicio. Somos familia. Acerqué los papeles, los abrí y, con solo leer las primeras líneas, sentí que la sangre se me helaba. No era un compromiso de buen comportamiento. Era un poder de representación autorizando la retirada de fondos de la cuenta de ahorros a nombre de Teresa. Adjunto iba un acuerdo prescrito en el que Teresa accedía voluntariamente a prestar dinero a Helena sin intereses y sin plazo fijo. Al final había un espacio en blanco para la firma y la huella dactilar. Cada línea estaba redactada de manera pulcra y clara. Definitivamente no se escribió en un ataque de ira. Lo habían planeado. Intenté mantener la voz serena y pregunté, ¿por qué aparece el nombre de Helena aquí? Helena se tocó el pelo y sonrió con desdén. Bueno, entre familia nos ayudamos. ¿Por qué te pones así? Solo le pido prestado un poco de dinero a mi cuñada temporalmente, luego se lo devuelvo. No me lo voy a quedar. La miré fijamente. Si solo se lo pedías prestado, ¿por qué teníais que encerrarla en el trastero? Helena palideció, pero se mantuvo firme. ¿Quién la ha encerrado? Ya te he dicho que solo era para que se calmara. No discutí. Seguí preguntando con claridad, palabra por palabra. ¿Cuánto debes? El ambiente en el salón se volvió denso. Helena apretó los labios y antes de que pudiera responder, mi madre dio un golpe en la mesa. ¿Acaso le hablas así a tu cuñada? Si la familia tiene un problema, la nuera tiene que aportar. Tiene dinero, y al ver a su cuñada en apuros no ayuda. ¿Acaso eso está bien? Bajé levemente la cabeza y con el dedo, activé la grabación en mi teléfono desde el bolsillo del abrigo. Luego levanté la vista y miré a mi madre, como un hijo que aún espera escuchar la verdad de boca de su madre. O sea que mamá sabía que Helena debía dinero. Mi madre estaba tan furiosa que no midió sus palabras. Soltó de golpe. ¿Y qué si lo sé? Si no cogemos el dinero de Teresa, ¿dejamos que nos embarguen la casa? ¿Acaso vas a quedarte mirando cómo se hunde tu cuñada? Helena se puso pálida como un fantasma y agarró rápidamente el brazo de mi madre. Mamá, ¿qué estás diciendo? Pero ya era tarde. Esa frase había quedado registrada en mi teléfono. Miré a las dos mujeres que tenía delante. Una era mi madre biológica, la otra mi cuñada. Y en mi interior solo sentí un frío glaciar. Me puse en pie, dejé los papeles en la mesa y dije lentamente, así que no encerrasteis a mi mujer para enseñarle modales, la encerrasteis para robarle su dinero y pagar una deuda. Mi madre se quedó petrificada. Helena cambió de actitud de inmediato. Sus ojos se afilaron y me señaló con el dedo. Ten cuidado con lo que dices. No nos calumnies sin pruebas. Tu mujer te ha lavado el cerebro. La miré sin responder, porque en ese momento entendí que, para unas personas capaces de encerrar a Teresa 3 días, estas mentiras solo eran el principio. Cogí los papeles, me los guardé y me di la vuelta para salir del salón. En ese instante, solo quería volver al hospital con Teresa lo antes posible.
Ya sabía lo que tenía que saber y lo que tenía que grabar. Mi teléfono ya lo había registrado, pero estaba claro que Elena no iba a dejar que la cosa terminara en silencio. Sabía que si yo me iba con esos papeles, ella perdía su ventaja. Apenas salí al patio, se escuchó un fuerte llanto a mis espaldas. No era un llanto ahogado de dolor, sino un llanto escandaloso y prolongado, claramente diseñado para que los vecinos lo oyeran. Helena salió corriendo detrás de mí, con el pelo un poco alborotado, las manos en el pecho y gritando entre lágrimas, «Dios mío, que lo vea todo el mundo». Solo le aconsejé a mi cuñada que se comportara como es debido, y ahora me acusa de querer hacerle daño. Y encima le come la cabeza a su marido para que venga a montar un escándalo. Me detuve en seco. Mi madre, como si hubiera captado la señal, también salió al patio, con una mano en el pecho y la otra apoyada en una columna del porche. Habló con voz temblorosa. «Soy mayor, solo quiero que mi familia viva en paz. Y mi nuera se inventa historias. Pone a mi hijo en mi contra. Qué desgracia la mía tener que vivir esto». Ambas se coordinaban tan bien que me dio escalofríos. Hacía solo unos minutos habían admitido sin querer que pretendían quitarle el dinero a Teresa, y al salir al patio se transformaban instantáneamente en las víctimas. Los gritos de Helena consiguieron que se abrieran algunas puertas. Una vecina de la casa de enfrente asomó la cabeza y otras dos personas se acercaron desde el final de la calle. En este tipo de zonas residenciales, basta un grito para que todo el vecindario se entere. Helena, al ver que la miraban, lloró aún más fuerte. Me señaló con el dedo, con un tono fingido, de profunda injusticia. Diego se deja manipular por su mujer. Ella solita se ha buscado el sufrimiento, y ahora nos echa la culpa a mi suegra y a mí. Yo, como cuñada, le digo 4 cosas, y me convierte en el demonio. Mi madre la secundó. Desde que esa entró en la familia, aquí no hay paz. A la mínima que le digo algo, llama a su marido para que la defienda. Y ahora se inventa que la hemos encerrado y obligado a firmar. Aquí nadie se la ha comido para que actúe como si la estuviéramos torturando. Yo estaba en medio del patio, todavía con la carpeta de papeles en la mano, escuchando cada palabra, sintiendo que presenciaba una obra de teatro absurda pero cruel. Lo peor no era que mintieran, sino que lo hacían muy rápido, con una naturalidad asombrosa, como si estuvieran acostumbradas a convertir lo negro en blanco. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Elena sacó su teléfono y le mostró la pantalla a los vecinos. «Mirad, todos. Este es el mensaje que me mandó ayer». Decía que estaba harta de la familia de su marido, que quería esconderse en el trastero para darnos un buen susto. Y ahora le da la vuelta y nos echa la culpa. Eché un vistazo a la pantalla. Era una conversación con alguien guardado como Teresa. El mensaje decía algo así como que estaba harta de la familia de su marido, que quería encerrarse en el trastero para asustar a todo el mundo, y que después me obligaría a sacar mi dinero y a irnos a vivir lejos. Con solo ver las 2 primeras frases, supe que era falso. Teresa nunca escribía de forma tan brusca, y menos usaría palabras como darnos un buen susto, o quedarse con todo el dinero de Diego. Ese estilo encajaba más con Helena que con Teresa, pero también sabía que los de fuera no podrían distinguir la diferencia. Helena lo sabía muy bien, por eso se atrevió a montar el teatro en el patio. Elevó la voz. Se ha encerrado ella solita y nos echa la culpa a su suegra y a mí. Lo que quiere es que Diego ponga todo el dinero a su nombre como ella quiere. Como no tiene hijos, siempre tiene miedo de salir perdiendo, de que la familia de su marido le quite su parte. Esa frase hizo que mi rostro se ensombreciera. Incluso en ese momento, Helena no olvidaba hurgar en la herida de Teresa sobre sus problemas para ser madre. Mi madre, tapándose la cara, lloraba. Soy muy mayor, y mi nuera quiere arruinarme la vida. Yo solo quería lo mejor para mis hijos y nietos. Algunos vecinos empezaron a cuchichear. Unos me miraban a mí, otros a Elena, sin saber a quién creer. Yo no me apresuré a desmentirlo. Había aprendido algo de Enrique. Cuando un mentiroso está en racha, déjalo hablar. Muchas veces será su propia boca la que lo entierre. Y justo en ese momento, desde el final de la calle se escuchó el frenazo brusco de un coche. 3 hombres salieron. Vestían de manera descuidada y tenían un aspecto intimidante. El que iba delante tenía el antebrazo lleno de tatuajes, un palillo en la boca. Miró alrededor del patio y fijó la vista en Helena. Sonrió con frialdad. «Helena, ¿qué son todos estos lloros? ¿Tienes el dinero para pagar o estás montando un circo?» El ambiente en el patio se congeló de inmediato. Se vio claramente cómo Helena palidecía. Toda la falsa inocencia de hacía un momento desapareció en un instante. Retrocedió medio paso, tartamudeando. «¿Tú, te has equivocado de persona? No te conozco». El hombre tatuado se echó a reír con una carcajada áspera. ¿Que no me conoces? Soy de la agencia de cobros.
No me conoces y has pedido préstamos rápidos online por valor de 15.000 euros usando los datos de esta dirección. No me conoces y has mandado fotos del DNI y las nóminas de tu cuñada Teresa como titular del crédito. Me quedé petrificado. El DNI y las nóminas de mi mujer. Esas palabras cayeron como un rayo en medio del patio. Los vecinos se quedaron en absoluto silencio, y todas las miradas se centraron en Helena. Mi madre se giró bruscamente hacia ella, con los labios temblorosos. Helena, ¿qué está diciendo? Helena estaba tan aterrorizada que olvidó por completo su papel de víctima. Agitó las manos frente a esos hombres, con voz baja pero lo suficientemente alta para que los que estábamos cerca la oyéramos. Ya os he dicho que en unos días tendré el dinero. ¿Por qué habéis venido? Esa sola frase destrozó por completo su obra de teatro. Unos segundos antes decía que no los conocía. Y acto seguido, admitía que tenía un plazo para pagar. El hombre de los tatuajes dio un paso más hacia el patio, con voz amenazante. ¿Unos días? ¿Cuándo es unos días? Dijiste que tu cuñada iba a firmar los papeles, que ibas a darnos una cartilla de ahorros. Si ahora no firma, ¿qué vas a hacer? Miré a Helena y un escalofrío me recorrió la espalda. Resulta que no se trataba solo de la cartilla de ahorros. Helena había fotografiado a escondidas las escrituras de mi casa para usarlas como aval en un préstamo de usureros. Y encerrar a Teresa y obligarla a firmar era simplemente el último eslabón para conseguir el dinero con el que tapar el agujero que ella misma había cavado. Mi madre, temblando, tiró del brazo de Helena para intentar meterla en casa, pero uno de los tres hombres bloqueó el escalón del porche. ¿A dónde vas? Hoy, si no hay dinero, vamos a dejar las cosas muy claras. ¿Quién da la cara por esta casa? Helena miró a su alrededor con los ojos desorbitados buscando un salvavidas. Mi madre estaba blanca como el papel. Los vecinos volvieron a murmurar, pero esta vez ya no había dudas, solo sorpresa e indignación. Levanté lentamente la carpeta de papeles que llevaba en la mano y miré fijamente a Helena. ¿Pensabas usar el dinero de Teresa para pagar tu deuda? Usaste las escrituras de mi casa como garantía, y luego te inventaste mensajes falsos para echarle la culpa a mi mujer. ¿Hasta cuándo piensas seguir fingiendo? Helena abrió la boca, pero no le salió la voz. Por primera vez desde que llegué, se había quedado sin palabras. Y yo, en medio del patio lleno de miradas de vecinos, por fin entendí por qué tenían tanta prisa por encerrar a Teresa antes de que yo regresara. No era solo por 3.000 euros, como Helena le había llorado a mi mujer. Detrás de todo había una deuda inmensa, una trampa sucia, y el plan de convertir a mi esposa en la cabeza de turco de su propia codicia. No le respondí de inmediato a Helena. Sabía que, en este tipo de situaciones, bastaba con perder un segundo los estribos para que las cosas tomaran otro rumbo. Los cobradores estaban en el patio, el grupo de vecinos iba en aumento. Mi madre estaba pálida, y Helena, aunque asustada, trataba de mantener una actitud a la defensiva. Sabía que si los dejaba seguir discutiendo, era muy fácil que llegaran a las manos. Y en una trifulca, Teresa siempre sería la más perjudicada. Saqué el móvil y llamé a Enrique. Al primer tono me contestó y fui breve. Enrique, ven a mi casa enseguida. Trae todos los documentos, las grabaciones y el extracto de cámaras. Todo ha salido a la luz. Enrique solo respondió. Estoy allí en 10 minutos. Asegura la zona. No dejes que nadie entre a la casa ni que toquen ningún papel. Colgué y me dirigí a los tres cobradores. El tatuado seguía bloqueando el paso, como si estuviera dispuesto a meterse hasta el salón. Levanté una mano para frenarle, con voz firme. Quedaos fuera del patio. El que deba dinero, que lo pague. Aquí nadie va a irrumpir por la fuerza, y menos vais a seguir utilizando a mi mujer como escudo. Me miró de arriba abajo y sonrió irónicamente. Hablas muy bien, amigo, pero ¿quién nos paga a nosotros? Le sostuve la mirada. El que haya firmado. El que recibió el dinero es el que paga. Si queréis cobrar, hacedlo por la vía legal, pero si montáis un escándalo aquí, llamo a la policía ahora mismo. Al oír esto, Helena empezó a gritar de nuevo. Eres mi cuñado y no me vas a ayudar. Estoy pasando por un bache y por eso tuve que pedir el préstamo. ¿De verdad tienes que ser tan cruel? Me giré para mirarla. La mujer que acababa de inventarse una historia para hundir a mi mujer, que había sido desenmascarada por sus propios acreedores delante de todo el barrio, todavía tenía la poca vergüenza de llamarme cruel. Respondí separando bien cada palabra. Ayudarte no significa dejar que mates en vida a mi mujer. Tus deudas son problema tuyo, pero encerrar a Teresa 3 días para obligarla a firmar unos papeles, eso no te lo voy a perdonar. Mis palabras dejaron el patio en absoluto silencio. Los vecinos se miraron y sus expresiones cambiaron por completo. Antes había quien dudaba porque Helena lloraba con mucha convicción,
y mi madre parecía una anciana digna de lástima. Pero al oír que habían encerrado a alguien 3 días y que querían usar a mi mujer para pagar la deuda, la compasión se transformó en rabia. De pronto, mi madre se abalanzó hacia mí y me soltó una bofetada delante de todos. El golpe sonó seco. Me ardió la mejilla, pero no me aparté ni reaccioné. Doña Carmen me gritó temblando. Desagradecido. Por culpa de una mujer estás humillando a tu propia madre delante de todo el barrio. Miré a mi madre. El dolor en la cara no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Hablé despacio. Puedes pegarme. Soy tu hijo y lo aguanto. Pero que encierres a mi mujer en un trastero 3 días, obligándola a ceder su dinero para pagarle la deuda a Helena. Eso no lo puedo aguantar por ti. Un vecino mayor que estaba cerca de la puerta suspiró en voz alta. Carmen, puedes pegarle a tu hijo aquí en medio de la calle. Vale, pero cuando tu nuera estaba encerrada, ¿a quién iba a pedirle ayuda a ella? Ese comentario cayó como un bloque de hielo sobre mi madre, que se quedó rígida. Helena miró mal al vecino, pero no se atrevió a decir nada. En ese instante llegó Enrique. Iba acompañado de un joven asistente, con su maletín y su portátil. Al entrar al patio, echó un rápido vistazo a la situación y puso el portátil encima de la mesa de piedra del porche. No levantó la voz, pero habló lo suficientemente alto como para que los vecinos le escucharan. Soy el asesor legal de Diego y Teresa. Antes de que alguien más diga que esto es un asunto familiar, voy a reproducir un par de archivos para que todo el mundo entienda lo que ha pasado. Helena gritó al momento. ¿Quién le ha dado permiso? Esta es mi casa. Enrique la miró con toda la calma del mundo. Usted acaba de acusar a otros de calumnia en medio de la calle. Así que las pruebas son la forma más justa de aclararlo. Dicho esto, le dio al play al vídeo de la cámara secundaria. La pantalla mostró a Helena colocando la barra de hierro frente a la puerta del trastero. El encuadre era amplio, pero su figura, su ropa y sus movimientos se distinguían a la perfección. La gente soltó una exclamación de asombro. El rostro de Helena palideció por completo, y sus labios apenas balbucearon. Eso lo hice, porque tenía miedo de que saliera corriendo a hacer una locura. Enrique no entró a discutir, solo reprodujo el archivo de audio. En medio de los ruidos se oía claramente la voz de mi madre. Solo así aprenderá la nuera. Y justo después, la voz de Helena. Mañana, cuando esté más blanda, firmará y tendremos el dinero para pagar. El ambiente en el patio se heló. Mi madre dio un paso atrás, agarrándose a la columna del porche. Helena se quedó clavada en el suelo, mirando la pantalla sin dar crédito a que sus propias palabras estuvieran grabadas con tanta claridad. Enrique prosiguió y sacó del expediente unas copias impresas. Eran los registros de los microcréditos online, en los que figuraba la foto del DNI de Teresa, falsificaciones de su firma digital y los compromisos de pago vinculados al correo de Helena. Enrique habló de manera rotunda. El uso del DNI y nóminas de un tercero para pedir créditos online constituye un delito de usurpación de identidad y estafa. Y el hecho de haber mantenido a Teresa encerrada bajo llave en un sótano durante varios días para coaccionarla a realizar una transferencia bancaria está tipificado en el Código Penal como detención ilegal y extorsión. No es una riña familiar, son delitos penales graves con penas de prisión. Doña Carmen tartamudeó. Yo solo sentía pena por mi nuera mayor. Dijo que estaba desesperada. No creí que fuera para tanto. Me dirigí a mi madre en voz baja, pero con palabras pesadas como losas. Sentías pena por ella, y por eso sacrificaste a mi mujer. ¿Has pensado en el hambre, la sed y el miedo que pasó Teresa ahí dentro? ¿Acaso te crees que está hecha de hierro? Mi madre agachó la cabeza sin poder articular palabra. Al ver que no tenía escapatoria, Helena se volvió inesperadamente hacia ella para reprochárselo. Todo es por su culpa. Usted me dijo que fuera dura con ella. Yo le dije de ir poco a poco, pero usted insistía en ser firme. Pues ahora arregle esto. Esas palabras dejaron a mi madre de piedra. La nuera a la que tanto había protegido, por la que había perjudicado a Teresa sin dudarlo. En el momento crítico la había lanzado a los leones. Contemplé la escena y no sentí ninguna satisfacción, solo amargura. Al final, cuando la verdad sale a la luz, esa familia que usaban para someter a Teresa se hizo pedazos con solo buscar a un culpable. Saqué el teléfono y marqué el número de la policía local delante de todos. Cuando respondieron, hablé con claridad. Me llamo Diego. Quiero denunciar que mi esposa ha sido retenida y encerrada bajo llave en un trastero durante 3 días, forzada a firmar una autorización bancaria, y que las escrituras de mi casa han sido utilizadas para pedir créditos ilícitos sin mi consentimiento. Todos los implicados y las pruebas están aquí, en la casa. Tras colgar, miré a mi madre y a Helena. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, ninguna de las dos se atrevió a levantar la voz. En sus caras solo quedaba una expresión de estupefacción,
como si acabaran de darse cuenta de que la misma puerta que habían cerrado para encerrar a Teresa, al final las había dejado sin salida a ellas mismas. Unos 15 minutos después, 2 agentes de policía aparecieron en la puerta. Los vecinos se apartaron a los lados para dejarles paso, e incluso el que estaba grabando con el móvil lo bajó disimuladamente. El patio parecía el escenario de un pequeño juicio de barrio. En un lado mi madre pálida y Elena, temblando pero aún aferrada a su falso victimismo. Al otro lado estábamos Enrique y yo, junto a los documentos. Los 3 cobradores se habían apartado un poco hacia la puerta. Un agente miró a su alrededor y preguntó: ¿Quién nos ha llamado? Di un paso al frente y hablé con la mayor calma posible. He sido yo. Me llamo Diego. Mi mujer, Teresa, se encuentra ahora mismo en el hospital. Ha estado retenida durante 3 días en el trastero trasero, y le han intentado obligar a firmar un poder notarial para vaciar su cartilla de ahorros. Además, fotografiaron las escrituras de nuestra casa para solicitar créditos sin nuestro permiso. Helena se echó a llorar de inmediato, como si llevara esperando la frase justa para continuar con su papel. Agente, por favor, solo le pedí un poco de dinero prestado. Estamos pasando una mala racha, estábamos ahogados. Por eso le pedí un favor a mi cuñada. No hemos matado a nadie como para montar todo esto. Si somos de la familia, ¿cómo puede Diego llevarme a la ruina de esta forma? Se pasaba la mano por la cara intentando secarse las lágrimas, pero sus ojos miraban de reojo a mi madre para ver si la secundaba. Miré a Helena y mi rabia ya no ardía. Ahora era fría y afilada. Dije muy despacio: has encerrado a mi mujer 3 días. ¿A qué esperabas para considerar que era un problema serio? ¿A que se desmayara dentro? ¿A que te firmara el papel para entonces soltarla? Helena se quedó sin palabras y sus lloros se frenaron de golpe, resultando ridículos y penosos. Enrique avanzó y entregó a los agentes la carpeta con todas las pruebas. No se anduvo con rodeos. Primero el vídeo, luego el audio donde se oían las frases de mi madre y de Helena. Después, las fotocopias del préstamo y las escrituras. Los agentes lo revisaron atentamente mientras el otro tomaba notas. Cada nueva evidencia hacía que Helena palideciera aún más. Doña Carmen seguía apoyada en la columna, retorciéndose las manos. Los cobradores se miraron entre ellos, y el tatuado empezó a recular hacia la puerta para escapar. Enrique advirtió a los agentes: les sugiero que retengan a esos individuos. Son la parte que ha aceptado las escrituras como aval, y acaban de confirmar que la señora Helena les prometió saldar su deuda, forzando a la víctima a entregar el dinero de su cartilla. El tatuado frunció el ceño. Nosotros solo vinimos a cobrar. No hemos hecho nada. El policía se puso serio. Al estar implicados en un asunto de préstamos con garantías documentales, hagan el favor de quedarse para aclarar los hechos. Sin otra opción, el hombre confesó con fastidio. Helena nos dijo que su suegra estaba de acuerdo. Dijo que solo tenía que obligar a la cuñada a firmar para darnos el dinero. Nosotros qué sabíamos si la tenían encerrada. Nos mandó la foto de las escrituras diciendo que eran de un familiar y que servían de aval. Aquellas palabras congelaron a todos. Mi madre se dejó caer en una silla de plástico, perdiendo hasta la última gota de color de su cara. Murmuró casi inaudiblemente: pensé que solo querían asustarla. Pensé que si se quedaba ahí dentro un rato cedería. Me dirigí a mi madre y, con la voz baja pero contundente, le dije: mamá, asustar a alguien hasta la extenuación también es un delito. Que no empuñes un cuchillo no te hace inocente. Tú cerraste la puerta. Tú guardaste silencio. La dejaste 3 días allí. ¿Te pensabas que era de hierro? Ella levantó la mirada hacia mí, con los labios temblorosos y las lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas, pero no fue capaz de rebatirme. Tras consultar con su compañero, el agente le pidió a Helena que les acompañara a comisaría. Existen indicios de coacción, uso fraudulento de documentación ajena y posible estafa. Deberá aclararlo en comisaría. Helena entró en pánico. Se echó hacia atrás agitando los brazos. No, no voy a ir a ninguna parte, solo pedí dinero prestado. No he hecho nada grave. Fue la suegra la que me dijo que fuera dura con ella. Me dijo que la encerrara, que por miedo acabaría firmando. Esa acusación desesperada salió de su boca tan rápido y claro que el patio enmudeció por completo. Al darse cuenta de lo que había dicho, la sangre huyó de su cara. Doña Carmen alzó la vista hacia ella, atónita y llena de dolor. Su querida nuera mayor, por quien se la había jugado a costa de dañar a Teresa, la había traicionado a la primera de cambio. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi madre temblando. Helena chilló. ¿Acaso miento? Si usted no me hubiera dado su consentimiento, ¿cómo iba yo a poder encerrarla sola? Usted también quería quedarse con su dinero. Esas recriminaciones cruzadas destrozaron la última fachada que quedaba.
No hizo falta que yo añadiera nada. Todos los presentes comprendieron que doña Carmen no había sido manipulada del todo. Sabía lo que hacía y lo aprobaba. Solo que no esperaba que las consecuencias le salpicaran tan pronto. Empezó a llorar amargamente, perdiendo su porte autoritario. Lloraba como quien se da cuenta de que ha ido demasiado lejos, pero ya era demasiado tarde. Temiendo que sufriera un síncope de verdad, a pesar de mi resentimiento, llamé a mi hermano mayor. Carlos me lo cogió al cabo de unos tonos, con voz de sueño. ¿Qué pasa, Diego? Mirando a Helena retenida por la policía y a mi madre hundida en la silla, le respondí: Carlos, ven a casa ahora mismo. El tema de las deudas de Helena, de que ha usado mis escrituras y de que han mantenido a Teresa encerrada, todo se ha descubierto. En menos de 20 minutos, Carlos llegó corriendo, aún con la ropa de trabajo y la cara demacrada. Al ver a la policía, a los vecinos y a su mujer con la cabeza agachada junto a los documentos, se quedó blanco mientras un agente le resumía la situación. Cuando llegó a la parte en que su mujer había usado las escrituras de la casa de su hermano como aval, se quedó petrificado. Se volvió hacia su mujer y le preguntó con una voz ronca que apenas pudo sacar: ¿De verdad has usado la casa de mi hermano para pedir dinero? Helena abrió la boca pero no dijo nada. Yo me mantuve al margen, sabiendo que la tormenta en mi familia no había hecho más que empezar. Carlos permaneció de pie, con los brazos caídos, mirando a Helena como si fuera una completa extraña. Normalmente, mi hermano era un hombre de pocas palabras. Vivía para trabajar y evitaba cualquier confrontación con tal de mantener la paz en casa. Por eso, al oírle pronunciar aquellas palabras con tanto rencor, el patio enmudeció. Nadie imaginaba que un hombre tan apacible pudiera mostrarse tan frío. Al verlo, Helena se agarró a sus piernas como a un clavo ardiendo, deshecha en lágrimas. Carlos, ayúdame. Lo he hecho todo por nuestra familia, para que a nuestro hijo no le faltara nada. Estaba desesperada y cometí un error. Levantó la vista hacia él, llorosa, pero aún con ese brillo calculador en la mirada. Posiblemente pensó que Carlos era como mi madre, que bastaría con llorarle lo suficiente y recordarle a la familia y al niño para que todo se resolviera con compasión. Sin embargo, esta vez, Carlos no se agachó para ayudarla a levantarse. Permaneció inmóvil, con los labios apretados y el rostro cada vez más pálido. Finalmente preguntó, con voz áspera pero rotunda: ¿Por la familia? ¿O porque perdiste el dinero apostando y pidiendo créditos rápidos a mis espaldas? Aquella pregunta golpeó a Helena como una bofetada. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. ¿Qué dices? ¿Quién te ha contado eso? Carlos sonrió amargamente, una sonrisa que reflejaba más dolor que ira. No hace falta que nadie me lo cuente. Llevo meses notando que el dinero desaparece de casa. Tuvimos que pagar tarde el colegio del niño y las joyas de nuestra boda ya no están en el cajón. Cuando te lo preguntaba, me decías que se las habías prestado a tus padres. Seré tonto, pero no estoy ciego. Me quedé estupefacto. Resulta que Carlos no vivía tan en la ignorancia. Llevaba tiempo sospechando, pero le faltaban pruebas, o quizá intentaba convencerse a sí mismo de que su mujer no caería tan bajo. A Helena se le borró la máscara de falsa inocencia de un plumazo. Balbuceó: Yo solo jugué un par de veces para probar, y luego me obligaron a seguir. No quería que te enteraras y por eso. Carlos gruñó. ¿Por miedo a que me enterara metiste a mi madre y a mi cuñada en esto para que pagaran tus deudas? En ese momento, Enrique sacó otro expediente. Mostró unos extractos bancarios impresos a partir de la documentación que los cobradores habían proporcionado. Figuraban constantes transferencias de pequeñas cantidades de dinero a números de cuenta desconocidos, algunas en las mismas fechas que los cobradores reclamaban. Enrique explicó serenamente: Estos pagos son característicos de préstamos usurarios. Al principio, la cantidad no parece grande, pero los intereses se multiplican a una velocidad vertiginosa. Carlos sostuvo el papel con manos temblorosas. Miró a Helena y le preguntó con dificultad: «Al final, ¿cuánto debes?» Helena bajó la cabeza. Fue el cobrador tatuado quien le respondió con frialdad: «Hasta esta mañana eran 18.000 euros, sin contar los intereses de penalización por el retraso de hoy». Al oír la cifra, mi madre se tambaleó y casi se desmaya. Una vecina tuvo que sujetarla para que se sentara de nuevo. Doña Carmen miró a Helena, balbuceando: «A mí me dijiste que solo eran un par de miles». Helena rompió a llorar, pero sus lágrimas ya no daban lástima a nadie. Tenía miedo de que se enfadara. Pensaba usar la cartilla de Teresa para cubrir parte de la deuda, y luego ya vería cómo arreglaba el resto. No imaginé que todo saldría tan mal. Mi madre cerró los ojos, con las lágrimas resbalando por su rostro. La miré, y bajando el tono, le dije: «¿Lo ves, mamá? Te equivocaste en tu forma de querer, y por poco hundes a toda la familia. Creíste que ayudando a Helena salvarías a tu hijo mayor,
pero empujaste a Teresa al peor de los abismos. De repente, Carlos levantó la mano y se cruzó la cara a sí mismo con un bofetón que hizo que todos dieran un respingo. Él no pegó a su mujer, no soltó tacos. Solo se quedó ahí, con los ojos inyectados en sangre, diciendo palabra por palabra: soy un idiota por confiar en ti, pero no soy un cobarde como para usar a mi cuñada para pagar mis deudas. Aquel gesto me partió el alma. En medio de aquel desastre absoluto, Carlos aún conservaba su dignidad de hombre íntegro. Estaba dolido, avergonzado, pero no descargó su rabia contra su esposa. Solo se culpó a sí mismo por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Helena, al ver que había perdido el control sobre Carlos, perdió los estribos. Empezó a gritar y a señalar con el dedo a diestro y siniestro, con voz chillona. Sois todos muy listos. Ahora me dais todos la espalda. Si no me ayudáis, todos quedaremos en ridículo. La suegra, Carlos Diego, y cuando me detengan por las deudas, todos se reirán de nuestra familia. Yo no sentía ni una pizca de compasión por ella. Le contesté claramente: perder el orgullo tiene solución, perder la humanidad no. Puedes deber dinero, puedes cometer errores, pero no tenías derecho a encerrar a Teresa. No tenías derecho a utilizar a mi esposa para pagar tus deudas. El policía invitó a Helena y a los prestamistas a acompañarles a comisaría. Ella, despavorida, se aferró de nuevo a la chaqueta de Carlos. Diles algo, por favor, soy tu mujer. Carlos la apartó suavemente, extenuado. Porque eres mi mujer. No voy a echarte más culpas encima, pero tendrás que responsabilizarte de tus errores hasta el final. No arrastres a más inocentes contigo. Firmó el atestado policial para confirmar su presencia, y luego se dirigió a mí con los ojos llorosos. Diego, déjame que lleve a mamá dentro para que descanse. No se encuentra bien. Miré a mi madre, desplomada en la silla y respirando con dificultad. A pesar del rencor, no podía ver cómo mi propia madre caía en redondo frente a la mirada de todo el mundo. Asentí. Llévatela dentro. Pero recuerda, hay que contar la verdad. No dejes que Teresa salga perdiendo otra vez por encubrir a mamá. Carlos asintió sin objetar. Antes de que se la llevaran, Helena me lanzó una última mirada. Ya no quedaba en ella ningún rastro de prepotencia, ni de falsa inocencia, solo el miedo y el odio visceral de alguien acorralado. En ese preciso momento, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Enrique me estaba haciendo una videollamada desde el hospital para avisarme de que Teresa ya estaba más despierta. Su rostro pálido apareció en la pantalla. Cuando Helena la vio a través del móvil, se quedó inmóvil por un segundo. Teresa no dijo nada, solo se la quedó mirando fijamente. Una mirada carente de rencor o reproches, pero lo suficientemente contundente como para que Helena agachara la cabeza de vergüenza. Acerqué el teléfono y le dije a Teresa: no te preocupes, ya estamos solucionando todo. Teresa asintió suavemente. Vi cómo se llevaban a Helena hacia el coche patrulla dando traspiés. Dejaba a mi madre en el salón, apoyada en el hombro de Carlos, y a todos los vecinos comentando lo sucedido en la calle. En solo una mañana, su fachada de cuñada educada y sumisa se había desmoronado, revelando a una mujer dispuesta a enterrar viva a su cuñada por culpa de las deudas. Cuando regresé al hospital por la tarde, el sol bañaba el pasillo con una cálida luz. Teresa estaba tumbada, con mejor color, aunque con los ojos ojerosos. Aún llevaba el suero en el brazo. Al entrar, el leve ruido de la manivela de la puerta la asustó. Se giró hacia mí y agarró con fuerza las sábanas. Me di cuenta de que el trauma aún seguía ahí. Caminé lentamente hacia la cama y hablé en voz baja. Soy yo, no pasa nada. Ella me miró un momento antes de soltar la sábana. Me senté a su lado. Lo siento mucho. Fui demasiado confiado. Jamás pensé que llegarían tan lejos. Te dejé sola en esa casa. Teresa me miró con los ojos enrojecidos, sin reproches. No me daba tanto miedo estar ahí dentro. Lo que más miedo me dio fue que no respondieras. Pensé que si no me oías, me harían firmar o no saldría jamás. Le apreté la mano. A partir de ahora, nunca más tendrás que enfrentarte sola a mi familia. Te lo prometo. Una hora después, Carlos me llamó. Estaba agotado. Diego, mamá quiere ver a Teresa. Sé que no es el momento, pero lleva horas llorando. No te pido que la perdones, solo que le dejes pedirle perdón. Miré a Teresa. Ella asintió débilmente. Dile que pase, pero quédate tú a mi lado. Cuando mi madre cruzó la puerta de la habitación, parecía haber envejecido 10 años en una mañana. Ya no era la matriarca dominante. Caminaba arrastrando los pies, apoyada en Carlos. Al ver a Teresa, sus labios temblaron. Perdóname, Teresa. Me equivoqué. Teresa guardó silencio, y el único sonido en la habitación era el goteo del suero. Por fin, dijo con firmeza. No necesito que me quiera como a una hija. Tampoco que me defienda ante los demás.
Solo pido que me recuerde que soy una persona. Siento dolor, tengo miedo. No soy un objeto al que se puede encerrar en un trastero para darle una lección. Mi madre rompió a llorar y trató de tomar su mano, pero Teresa la retiró suavemente. Fue un rechazo sutil, sin ira, pero definitivo. Mi madre bajó la mano. Me levanté y le dije a mi madre: siempre seré tu hijo, pero desde hoy, primero soy el marido de Teresa. Y no voy a permitir que vuelva a vivir bajo un techo donde sus gritos de auxilio no fueron escuchados. Nos iremos de casa en cuanto le den el alta. Carlos asintió y añadió: mamá, te llevaré al pueblo una temporada. Tienes que pensar en lo que has hecho. Teresa miró a mi madre y sentenció: no presentaré cargos graves contra usted si realmente se arrepiente. Pero con Helena llegaré hasta el final. No solo me hizo daño a mí, sino que lo hizo todo por dinero y con premeditación. Semanas después, Teresa se recuperaba poco a poco. Ya no tenía hematomas y caminaba con paso firme. Alquilamos un pequeño piso cerca de nuestros trabajos. Era modesto: un dormitorio, una cocina y un balcón. Pero para mí era un verdadero hogar, lejos de los desprecios y del oscuro trastero. El día de la mudanza, volví solo a la casa antigua a recoger nuestras cosas. Teresa se quedó en el piso. Revisando un cajón suyo, encontré una pequeña libreta azul llena de anotaciones de gastos de los últimos años. Medicamentos para las articulaciones de mi madre, ropa para ella, dinero de regalos, todo apuntado con cariño, demostrando que Teresa siempre cuidó de ella en silencio, incluso cuando mi madre la tildaba de egoísta. Le llevé la libreta a mi madre, no para reprocharle nada, sino para que viera la realidad. Al leerla, mi madre rompió a llorar amargamente. Me he dado cuenta demasiado tarde, Diego. Elena se enfrentó a un proceso penal por coacción, uso de documentos falsos e intento de estafa. Enrique consiguió que la deuda se desligara de nuestras escrituras. Carlos firmó el acuerdo de separación, se llevó a Hugo al pueblo de sus suegros una temporada y asumió solo la deuda lícita, dejando a Elena a su suerte con los préstamos ilegales. Mi madre se instaló en el pueblo. Yo sigo llamándola, sigo cuidando de ella a distancia, pero jamás permití que volviera a vivir con nosotros. Una vez, la propia Teresa me lo dijo: tú cumple como hijo, no te lo impediré, pero no me pidas que vuelva al lugar donde pedí auxilio, y nadie me abrió la puerta. Escuché eso, y simplemente le apreté la mano. Lo entendía y lo respetaba profundamente. Una tarde de fin de semana, doña Carmen apareció en la puerta de nuestro piso. No llamó al timbre enseguida, se quedó fuera un buen rato. Por la mirilla vi que llevaba una bolsa de fruta y un pequeño sobre. Abrí la puerta, no entró, solo me entregó la bolsa y dijo: dáselo a Teresa. Si no quiere verme, lo entiendo. Dentro del sobre había una carta de disculpa escrita a mano. La letra de mi madre temblaba, y muchas partes estaban emborronadas por las lágrimas. Teresa leyó la carta durante mucho rato. No lloró, ni dijo que la perdonaba. Solo le envió a mi madre un mensaje muy corto: deseo que viva en paz. Para el resto necesito tiempo. Al leer ese mensaje, sentí que mi corazón se calmaba. Esa era probablemente la forma más digna de terminar, sin rencores, sin perdón fingido, y sin usar la bondad para borrar los errores, simplemente cada uno estableciendo sus propios límites. Esa noche, Teresa dormía plácidamente bajo la suave luz de la mesilla de noche. No sentí que hubiéramos ganado ninguna guerra. Simplemente habíamos recuperado el derecho a vivir tranquilos, a ser respetados y a dejar atrás una casa que nos había causado tanto dolor. Tras aquella pesadilla, entendí que el amor filial no significa callar ante los errores de una madre, ni el amor de pareja significa sacrificar la dignidad por mantener las apariencias. Los que obran con maldad, como Helena, pagan ante la ley. Los insensatos, como mi madre, viven con su arrepentimiento. Nosotros, desde nuestro pequeño apartamento, aprendimos a vivir libres del miedo a que se cierre una puerta.